Buenas noches, docente y compañeros. Somos Helen Betsaida y Roxana Regina y presentaremos el análisis jurídico penal del caso Tentaciones Fatales, correspondiente a la asignatura de Derecho Informático. El caso muestra cómo una interacción aparentemente voluntaria en una red social puede convertirse en una forma de captación, manipulación y amenaza digital. La víctima es un estudiante de 17 años y 10 meses que, después de establecer una relación virtual con una joven, realiza depósitos de dinero y termina exponiéndose sexualmente en una videollamada. Luego, el video es utilizado para presionarlo y exigirle determinados favores. Nuestro análisis se concentrará en 4 puntos. Primero, los hechos y las personas involucradas. Segundo, los posibles delitos aplicables según la legislación vigente cuando ocurrieron los hechos, es decir, en octubre del 2018. Tercero, las teorías del caso de la víctima y de la imputada. Y cuarto, la validez de las pruebas digitales. Finalmente, plantearemos una resolución jurídica diferenciando lo que sí está acreditado, lo que puede inferirse y lo que todavía necesitaría prueba alguna. Para comprender jurídicamente el caso, no debemos analizar cada hecho de manera aislada, sino como una secuencia progresiva. El primer momento ocurre el 20 de octubre del 2018, cuando la joven contacta por Facebook al estudiante, quien todavía era menor de edad. Durante aproximadamente una semana mantiene conversaciones frecuentes con él, genera confianza y establece una relación sentimental virtual. El segundo momento es económico. La joven le pide dinero para comprar lencería y le proporciona una cuenta bancaria. El estudiante realiza varios depósitos y los montos aumentan de manera sucesiva. El caso no precisa si el pedido inicial fue una simple solicitud o si desde el comienzo existió engaño patrimonial. Por eso, ese aspecto debe probarse y no puede calificarse automáticamente como estafa. El tercer momento es la videollamada. Ella se desnuda y el estudiante también lo hace. Inmediatamente después, la comunicación se corta y la joven le envía por correo el video de su desnudez. El cuarto momento es la amenaza. Le dice que publicará el video en Facebook, lo enviará a su familia e incluso lo proyectará en su fiesta de promoción. Finalmente, le exige favores para evitar esa difusión. Este último cambio es decisivo, porque el material íntimo deja de ser privado y se convierte en un instrumento de presión. En esta diapositiva identificamos 5 hechos jurídicamente relevantes. Primero, la captación. La gente no aparece de manera accidental. Inicia el contacto y construye progresivamente una relación de confianza a través de Facebook. Segundo, el engaño. La relación afectiva pudo haber sido utilizada como mecanismo para que el adolescente realizara actos que probablemente no habría realizado frente a una persona desconocida. Este dato es importante porque para una víctima de entre 14 y menos de 18 años, la normativa del 2018 exigía la presencia de engaño en las proporciones sexuales por medios tecnológicos. Tercero, existe un componente patrimonial porque se efectuaron depósitos bancarios. Sin embargo, para firmar un delito patrimonial, independientemente se tendría que demostrar que desde el inicio la gente actuó con un plan fraudulento destinado a obtener dinero. Cuarto, aparece una amenaza concreta y verosímil. Difundir el video ante la familia, los contactos de Facebook y los asistentes a la fiesta de promoción. Quinto, se busca controlar la conducta de la víctima mediante la exigencia de favores. Por ello, los bienes jurídicos afectados no son solamente la intimidad, sino también la libertad personal, la libertad o indemnidad sexual y eventualmente el patrimonio. Respecto de los intervinientes, el sujeto activo es la persona que inicia el contacto, solicita dinero, participa en la videollamada,
obtiene o conserva el video y posteriormente amenaza con difundirlo. La investigación tendría que verificar su verdadera identidad, porque en entornos digitales la identidad del perfil no siempre coincide con la persona que lo administra. El sujeto pasivo es el estudiante universitario de 17 años y 10 meses. Aunque estaba a punto a cumplir 18 años, jurídicamente seguía siendo menor de edad al momento de los hechos. Esa condición no elimina toda capacidad de decisión, pero sí activa una protección penal reforzada frente al engaño y la explotación de contenido sexual. También aparecen terceros indirectos: la familia, los contactos de Facebook y los asistentes a la fiesta de promoción. Ellos son mencionados para aumentar el temor y hacer creíble la amenaza. Los medios utilizados son Facebook, videollamada, correo electrónico, una cuenta bancaria y la lista de contactos. Los escenarios son tres: el digital, donde ocurre la captación y la amenaza; el patrimonial, donde se registran los depósitos; y el social, donde se proyecta el posible daño reputacional. Esta combinación explica por qué el caso debe abordarse desde el derecho penal y la prueba informática. La controversia central consiste en determinar qué delitos se configuren y con qué nivel de prueba. La primera pregunta es si estamos ante una conducta penalmente relevante. La respuesta preliminar es afirmativa, porque existe contacto sexual con un menor mediante engaño y una amenaza posterior destinada a condicionar su comportamiento. La segunda pregunta es ¿qué tipo penal encaja mejor? Debemos comparar las proposiciones sexuales por medios tecnológicos, la coacción, la extorsión y, de manera eventual, la pornografía infantil o la difusión no consentida de contenido sexual. La tercera pregunta se refiere al consentimiento: el hecho de que el joven conversara voluntariamente o decidiera desnudarse no autoriza a la otra persona a grabarlo, conservar el video con fines ilícitos o amenazarlo. El consentimiento para una interacción privada no equivale a consentimiento para su difusión o utilización como mecanismo de presión. La cuarta pregunta es si se debe haberse publicado el video. Para la amenaza o la coacción no es indispensable una difusión consumada. Sin embargo, para atribuir el delito específico de difusión, se necesitaría probar que el material fue efectivamente enviado o publicado. Finalmente, cualquier conclusión dependerá de la autenticidad e integridad de la evidencia digital. La idea principal en esta diapositiva es aplicar la norma vigente en octubre de 2018 al contacto sexual con el adolescente. El primer eje penal es el contacto con adolescentes con fines sexuales mediante tecnologías de la información. Aquí debemos aplicar la norma vigente en la fecha de los hechos. El caso ocurrió el 20 de octubre de 2018. Para entonces ya estaba vigente la ley número 30838, publicada el 4 de agosto de 2018, que modificó el artículo 5 de la ley 30096. Esta norma sancionaba a quien, mediante Internet u otro medio análogo, contactaba con un menor para solicitar u obtener material pornográfico o proponer un acto de connotación sexual. Cuando la víctima tenía entre 14 y menos de 18 años, se requería que mediara engaño. En el caso concurren varios elementos. El contacto se realizó mediante Facebook. La víctima tenía 17 años y 10 meses. La interacción culminó en una conducta sexual frente a la cámara, y la relación sentimental puede ser interpretada como un mecanismo de engaño destinado a obtener esa conducta o el material íntimo. No obstante,
La fiscalía tendría que demostrar que la finalidad sexual existía durante el proceso de captación y que no surgió únicamente de una interacción espontánea entre ambos. Los mensajes previos, la secuencia de solicitudes y la rápida utilización del video serían elementos relevantes para demostrar esa planificación. Por ello, nuestra conclusión es que existe una base razonable para sostener este delito como eje principal. No se trata simplemente de una conversación privada. Hay indicios de captación digital, engaño y obtención de una conducta sexual de un adolescente. Con esta conclusión termino la primera parte y cedo la exposición a Regina, quien desarrollará la amenaza, las teorías del caso y la prueba digital. Gracias, Helen. A partir de esta diapositiva analizaremos la conducta posterior a la obtención del video, porque allí aparece la amenaza y cambia el centro jurídico del caso. La coacción, prevista en el artículo 151 del Código Penal, sanciona a quien mediante amenazas o violencia obliga a otras personas a hacer lo que la ley no manda o le impide hacer lo que la ley no prohíbe. En este caso, la joven amenaza al estudiante con difundir el video para que realice favores, como asustar a otras personas o jugarles determinadas bromas. Por ello, la coacción es una calificación sólida. También puede discutirse la extorsión del artículo 200. La diferencia principal es que la extorsión busca obtener una ventaja indebida, económica o de otra naturaleza. El Tribunal Constitucional en el expediente 00009-2018 PI TC explicó que la coacción es un tipo residual, mientras que la extorsión incorpora esa finalidad adicional de ventaja indebida. Si los favores exigidos se consideran una ventaja indebida para la gente o para terceros, podría sostenerse la extorsión. Sin embargo, el caso no indica que si el joven llegó a cumplirlos. Por eso, la consumación a un eventual tentativa dependerá de lo que se pruebe. Finalmente, hoy existe una regulación más específica sobre el chantaje sexual digital incorporada en el 2024, pero esa norma no puede aplicarse retroactivamente a hechos de 2018. Si perjudica a la imputada, solo sirve como referencia comparativa para mostrar cómo evolucionó la legislación. Situaciones: la amenaza, la posesión del video y la difusión efectiva. La amenaza puede acreditarse si el correo o los mensajes muestran que la joven condicionó al estudiante con publicar el material. Para esta conducta no es necesario que la publicación llegue a realizarse, basta comprobar una amenaza idónea dentro del tipo penal correspondiente. La posesión o utilización del video es distinta. Si se demuestra que el agente grabó, almacenó o empleó conscientemente un video sexual en el que se participa una persona menor de 18 años, podría abrirse la discusión sobre pornografía infantil. Sin embargo, no basta afirmar que existe un archivo. Debemos verificar su contenido, forma de obtención, autoría, almacenamiento y finalidad. La difusión consumada exige una prueba adicional. El relato solo señala que la joven amenazó con enviar o proyectar el video, pero no afirma que efectivamente lo haya remitido a familiares, contactos o a terceros, ¿no? Por lo tanto, sería incorrecto presentar la difusión como un hecho ya probado. La conclusión rigurosa es esta, ¿no? La amenaza es el hecho central, la posesión y eventual pornografía deben investigarse. La difusión no puede darse por consumada sin evidencia concreta de publicación o envío. La teoría del caso del joven debe ser clara, coherente y verificable. Su tesis central sería que fue captado mediante una relación afectiva ficticia, inducido a realizar una conducta sexual y posteriormente sometido mediante amenaza digital. La narración comenzaría con el contacto intencional del agente y la creación de confianza. Continuaría con las solicitudes de dinero y la de videollamada y culminaría con el correo que contiene el video y la exigencia de favores. La acusación tendría que mostrar que estos hechos no son independientes, sino partes de
uno mismo del plan de manipulación, ¿no? Jurídicamente, el joven sostendría que la relación sentimental fue utilizada como engaño, que nunca autorizó el uso del video para presionarlo, que la amenaza afectó seriamente su libertad de decisión y su intimidad. También podría alegar temor razonable, porque la gente afirma tener acceso a su familia y a todos sus contactos. La pretensión principal sería atribuir responsabilidad por proporciones sexuales a un adolescente mediante medios tecnológicos y por coacción. La extorsión se plantearía de manera alternativa o, o subsidiaria, siempre que se muestre la búsqueda de una ventaja indebida. Si además se acredita grabación, posesión y difusión del material, correspondería evaluar los delitos adicionales sin duplicar injustificadamente la sanción por un mismo hecho. Tres elementos: el engaño, la autoría de la prueba digital y la existencia de una amenaza penalmente relevante. En primer lugar, podría sostener que las conversaciones y la videollamada fueron voluntarias, que el joven decidió desnudarse y que el dinero entregado fue un regalo dentro de una relación sentimental. También podría negar que la relación haya sido fingida desde el inicio. En segundo lugar, cuestionaría la autenticidad del correo, del video y de las capturas. Podría alegar que el perfil fue suplantado, que el contenido fue editado o que no existe una pericia que vincule los mensajes con sus dispositivos y cuentas. En tercer lugar, señalaría que el video nunca fue publicado y que las expresiones sobre bromas o favores no fueron una amenaza seria. Sin embargo, esa defensa presenta debilidades. El consentimiento inicial no autoriza la amenaza posterior. La minoría de edad, el patrón de depósitos, la coincidencia temporal de los mensajes y la remisión del video pueden corroborar la versión del joven. Además, la ausencia de difusión efectiva no elimina necesariamente la coacción o la extorsión, porque el núcleo de esta conducta sería la presión ejercida. Por eso, la defensa dependerá principalmente de desacreditar la autenticidad y la atribución de la evidencia digital. La prueba digital será determinante, pero no toda la captura de pantalla tiene el mismo valor. Los chats de Facebook pueden acreditar el contacto, la construcción de confianza, las solicitudes y el posible engaño. Para fortalecerlos deben extraerse técnicamente desde la cuenta o el dispositivo y conservar datos como fechas, usuarios y enlaces de identificación. El correo electrónico puede mostrar la amenaza y el envío del video. Deben revisarse sus cabeceras completas, direcciones de origen, servidores, fechas, archivos, adjuntos y metadatos. Una simple impresión del mensaje es útil como indicio, pero es más vulnerada a cuestionamientos. El video debe presentarse sin alteraciones. Es recomendable calcular su valor, documentar el dispositivo del que se extrajo y mantener cadena de custodia. También debe analizarse sus metadatos y verificar si fue grabado, descargado o reenviado. Los comprobantes bancarios acreditan las transferencias, pero deben identificarse al titular y relacionar cada depósito con los mensajes. El testimonio del joven es importante, aunque debe ser corroborado con evidencia externa. Finalmente, la pericia informa debe realizarse con autorización y respetando derechos fundamentales. No sería válido acceder ilegalmente a cuentas o dispositivos ajenos. En resumen, la prueba más fuerte es que no es una captura aislada, sino una combinación de pericia, metadatos, registros bancarios, dispositivos preservados y una cadena de custodia documentaria. La solución final: consideramos que los hechos sí presentan relevancia penal. La calificación más sólida, de acuerdo con la legislación vigente en octubre de 2018, es la de proporciones sexuales a un adolescente mediante medios tecnológicos, siempre que se pruebe el engaño y la finalidad sexual. A ello se le suma la coacción por la amenaza de difusión destinada a obtener favores. La extorsión puede formularse como tesis alternativa si se acredita que los favores constituían una ventaja indebida para el agente o para terceros. Además, si se demuestra que la imputada grabó, poseyó o utilizó material sexual del menor, deberá evaluarse las posibles
pornografía infantil. En cambio, no debe firmarse una difusión consumada mientras que no exista una prueba de envío o publicación a terceros. La primera conclusión es que estamos ante una modalidad de extorsión digital, aunque esa expresión describe el fenómeno y no reemplaza la tipificación penal aplicable en el 2018. La segunda es que la edad de la víctima y el engaño son elementos decisivos. La tercera es que el consentimiento para la videollamada no comprende la grabación, amenaza o difusión. Y la cuarta es que la evidencia digital solo será sólida si se demuestra su autenticidad, integridad, atribución y cadenas de custodia. Por lo tanto, la decisión correcta debe distinguirse entre hechos probatorios, hipótesis que requieren investigación y delitos que no puedan darse por consumados. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.